Bueno, buenos días. Soy Valentín Playa. Es, creo, el tercer año que hablo de esto. No por nada, simplemente que nuestra administración tributaria, que yo creo que la informática es buena, pero se lleva su tiempo para hacer las cosas. Y además no es la primera administración tributaria que ha hecho cosas de estas. Esto, lo que vamos a hablar de hoy es Verifactu. Verifactu es una forma, os lo dibujo, porque tengo aquí un dibujo para explicaros. Nosotros ahora emitimos facturas, pues nos cogemos un programa de facturación, un Word, hacemos una factura con los datos de la facturación, se la mandamos al cliente, y si todo va bien el cliente nos paga. Y hasta cada 3 meses le decimos a Hacienda lo que hemos facturado, lo que hemos cobrado de IVA, descontamos lo que nos hemos pagado y pagamos el IVA y ya está. ¿Vale? A partir de algún momento que no sabemos todavía exactamente cuándo será, la facturación no será un documento físico, será un fichero informático, será un registro firmado electrónicamente por cada factura que nosotros hagamos. ¿Vale? Esa información la vamos a enviar a la agencia tributaria. La EAT es administración, bueno, no sé, es la agencia tributaria, ¿vale? La autoridad tributaria en España, la agencia tributaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enviar la información de esa factura a la agencia tributaria. La agencia tributaria nos da un acuse de recibo y nos da un código y un código alfanumérico, y entonces eso lo incorporamos a nuestra factura, lo mandamos al cliente. El cliente puede comprobar que esa factura que tiene un código QR y un código alfanumérico, nosotros previamente ya la hemos declarado a la Hacienda, y el cliente, pues eso, puede consultarlo y le da la información que nosotros, la información que la agencia tributaria tiene sobre esa factura. Este es el procedimiento. Hay una alternativa que prácticamente la descartan, que es, en lugar de mandar la información a la agencia tributaria, lo que hacemos es guardarla en una base de datos que no se puede modificar. Solo se puede añadir, solo hay registros. Se pueden añadir registros o eliminarlos. Eliminarlos no, sino anularlos, digamos. O sea, un registro que anula el anterior. ¿Vale? No se puede modificar ningún registro. Y eso lo tiene que garantizar alguien, y si la agencia tributaria tiene alguna duda de que nuestro fichero se puede modificar, nos la cargaremos. Y nos la cargamos. Esto tiene sanciones tanto por parte del obligado tributario que tiene que hacer la declaración, como del que tiene una aplicación que permite modificar esos datos. ¿Vale? O sea que como desarrolladores también somos responsables de facilitar al cliente una herramienta para cometer fraudes fiscales. ¿Vale? O sea que somos los dos responsables. Este parece el trámite más normal: enviar primero la factura a la agencia tributaria y a partir de aquí mandársela al cliente y ya está. Esto creo que no es ningún invento de nuestra administración tributaria, sino que ya hay varios países, incluso dentro de España el País Vasco tiene algo parecido. Entonces esperemos que la agencia tributaria recoja esa información y haga algo mejor que lo que tienen los demás, ya que son los últimos en hacerlo. ¿Vale? Entonces, de eso estamos hablando. Esto, claro, estamos hablando de mandar información. Para mandar información nos tienen que decir qué información, en qué formato, de qué manera y todas esas cosas. Eso está escrito, ¿vale? Aunque todavía falta el último paso. Después Chea nos contará un poco cómo dentro de Access podemos hacer ficheros XML y transmitirlos a la agencia tributaria. ¿Vale? Esto solo es un pequeño esquema del cambio que supone el Verifactu.
norma relacionada con esto es este Real Decreto 1007-2023 de 5 de diciembre pasado, que es un reglamento que ya tiene casi todo, pero todavía le falta una orden ministerial que ya va a decir todo lo que falta del reglamento, o sea, campo por campo, que poner, que no poner. Deciros que esto aplica a todo el mundo, pero que la propia norma contempla que se puedan pedir excepciones. O sea, que si alguien dice yo con esto no puedo trabajar y esto tengo que cerrar, se lo puede contar a la administración tributaria y ellos lo mirarán y dirán, vale, no lo cumplas, si les parece, claro. ¿Vale? Entonces, los obligados tributarios, que son los usuarios, tienen que tener operativos los sistemas antes de julio de 2025. Los desarrolladores, que somos los que de nosotros tengan programas que hagan facturas, tendrán que tener los productos adaptados un máximo de 9 meses después de la entrada en vigor de esta orden ministerial que no tiene fecha todavía. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, esto solo mencionarlo, porque a veces se mezclan las dos cosas. Esto que hemos hablado de Verifactu es estrictamente una norma fiscal, o sea, puramente tributaria, una cosa que Hacienda quiere controlar lo que facturamos. Luego, el Ministerio de Transición Ecológica, creo, lo que está haciendo es un reglamento de factura electrónica. Que esto, más que una norma fiscal, aunque van las dos, porque Hacienda, la agencia tributaria, está en las dos cosas, en lo otro son los que mandan, en Verifactu son los que mandan, y en esto colabora con el Ministerio de Transición Ecológica, no, Transición Digital, no sé cómo se llama, o de Economía. Sí. Entonces, esto ya tratan más de la manera de manejar las facturas, ¿vale? Y promocionan el que exista centros donde todo el mundo mande las facturas y se controle cuándo se ha emitido la factura, cuándo se manda, cuándo se paga, cuándo... Esto es distinto del otro, ¿vale? Que sepáis que alguna relación tiene, pero son dos normas distintas que van a aparecer en distinto tiempo y digo yo que se coordinarán y funcionarán juntas. Pues esto es todo. Ahora Chea os contará dentro, bueno, alguien también, Emilio, como una opción para hacer esto con Access, para hacer el tema de Verifactu, para enviar las facturas con Access. ¿De acuerdo? Bueno, buenos días. Yo me llamo Emilio, soy de Puente de Córdoba. Me dedico a esto del Access. Tengo un programa de gestión para tiendas de ropa y calzado. Y primero quería dar las gracias a los organizadores del evento, también a Chea, que está siendo mi mentor en el proyecto que voy a contar ahora, y por supuesto a Juanjo por todo lo que ha liado aquí junto con el resto del staff, ¿no? Quiero comenzar hablando sobre la relación de lo que ha dicho Valentín de Verifactu con TicketBuy. TicketBuy es el sistema que, bueno, es la normativa para los softwares de facturación de obligado cumplimiento en el País Vasco. Es decir,
a lo que quiero llegar, mi intervención va a ser muy corta, pero a lo que yo quiero llegar es que pensamos que la relación de Verifactu con Ticketbuy va a ser muy como primos hermanos, van a ser dos sistemas muy parecidos, porque al final los dos sistemas tienen que cumplir la normativa española. Aquí nadie se puede salir e inventarse nada nuevo, sino que tienen que seguir esa normativa, ¿no? Ticketbuy, este sistema permite a las haciendas forales impulsar la digitalización, controlar los ingresos de las actividades económicas de los contribuyentes, obtener un mayor control de los cobros en efectivo y ellos dicen que facilitar el pago de impuestos, que es para lo que está creado Ticketbuy. Ticketbuy ahora mismo está funcionando, es decir, la diferencia con Verifactu es que, como ha dicho Valentín, Verifactu estamos en proceso, está la ley sacada, pero todavía falta la orden ministerial final que nos diga exactamente cómo va a funcionar. Pero ellos ya han dado una serie de... bueno, está la ley en sí y tenemos el documento XSD, que ahora después explicaré lo que es, y lo que vemos entre los documentos XSD de Verifactu y de Ticketbuy es que son muy parecidos. Por eso nosotros pensamos que van a ser primo hermanos. Bueno, ¿qué es Verifactu? Una normativa de la agencia tributaria para los software de facturación de obligado cumplimiento en España. Como yo lo veo, es que un vasco le vende a otro vasco y tiene que utilizar Ticketbuy. Un valenciano le vende a un cordobés y va a tener que utilizar Verifactu. Un vasco vendiendo a un sevillano tendrá que utilizar Verifactu también. Entonces es un sistema que en el País Vasco tendrá que convivir, con lo cual estamos hablando de que yo entiendo o entendemos así que van a ser sistemas primo hermanos, por eso no hemos hablado de Ticketbuy. ¿Y por qué es importante? Porque Ticketbuy está ya funcionando y sabemos cómo funciona. Bien, Ticketbuy al final lo que hace es que imprime un ticket cuando se produce una facturación, en el momento de hacer la factura, se imprime un ticket. Este ticket, el cliente final puede coger su móvil y escanear el QR, como ha dicho Valentín, ver si esa información está ya verificada en los servidores de Hacienda. Por lo que suponemos que Verifactu va a ser eso mismo, porque también tiene el tema del QR de más, ¿no? Bueno. Cada venta debe ser verificada. Vale. Para quien quiera saber un poquito más de esto de Ticketbuy, quiero recomendar que al meter en Google las palabras Ticketbuy, que se escribe como usted, ¿no? Guipúzcoa, preguntas y frecuentes, encontráis esta página que yo creo que es muy útil, porque le voy a preguntar cosas de facturación, de cómo se hace una factura rectificativa, la rectificativa de una rectificativa, una factura rectificativa por diferencias. Le puedes preguntar un montón de cosas a este documento que creo que está muy, muy completo y además es sobre algo que está ya funcionando. ¿Bien? El proyecto en el que estamos Chea y yo, cuando empezamos a crearlo, pensábamos que la principal problemática iba a ser el envío de esos ficheros, que son ficheros XML, pues el tema de la firma digital y eso pensábamos que iba a ser lo más complicado. Pero realmente lo que nos dimos cuenta era que lo complicado es hacer las facturas como el sistema Ticketbuy o el sistema Verifactu quieren que se hagan. Es decir, que nosotros, todos los que nos dedicamos a esto, sabemos hacer facturas, pero otra cosa es hacerlas exactamente como ellos quieren que se hagan. Ahí vimos nosotros que era la principal problemática. Por ejemplo, clave de especial trascendencia tributaria. Eso es una cosa que tiene que indicar la factura y que, bueno, en unos casos se está usando y en otros no. El número de factura correlativa. Por ejemplo, una factura sabemos todos que tiene número y que tiene una serie. Pero yo, por ejemplo, utilizaba el número de factura la 1 de 2024, serie S. Eso en Ticketbuy no es correcto. El número de factura tiene que ser un número correlativo. Es decir, la factura 1 y después la factura 2 y así sucesivamente. Y ya la serie sí puede ser 2024S, R2024, lo que nosotros le queramos poner, porque eso es libre. Lo único que dice
esta ley es que tiene que, bueno, la ley de facturación, que tiene que, las facturas rectificativas tienen que ser diferentes al resto de la facturación, pero podemos poner lo que queramos, ¿no? El tema de borrar facturas. En muchas aplicaciones hemos visto que se permitía borrar una factura o borrar la última factura por si el dueño de la tienda o quien sea el que genera la factura se ha equivocado. Eso ya no tenemos que olvidar absolutamente de eso. Todo es factura rectificativa, como dice la ley, que tiene que ser, ¿no? El tema de los destinatarios, pues hay veces que también poníamos el NIF o poníamos el pasaporte y tal. Pues ahora, por ejemplo, TicketBuy indica que tienes que poner dos opciones: o es NIF o es ID otro. Y dentro de ID otro hay otra vez una serie de opciones: pasaporte, por ejemplo, el 03, documento de extranjería, el 0, yo no sé cuánto, y así. Lo que vengo a decir con esto es que hay que entregarle las facturas como ellos dicen que se las tienes que entregar, que ahí no te puedes equivocar, porque cada vez que se envía un fichero a la agencia tributaria correspondiente, ellos luego te devuelven un mensaje diciendo si es correcto o no es correcto. Y si no es correcto, tienes que subsanarlo, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que es un XSD. Un XSD es un esquema, XML Schema Definition, es un documento. Supongo que todos nos imaginamos lo que es un XML. Pues un XSD es algo parecido, es un documento también digital, un archivo digital, que nos lo entrega en este caso la correspondiente administración tributaria, sea la española, la del País Vasco, lo que sea. Y define cómo construir el XML. Es decir, el XSD es el documento que nos va a ayudar a poder construir ese XML que le tenemos que enviar. Y ahí surgen las dos historias que estábamos comentando. Tener que hacer ese XML perfecto, pero claro, porque antes hemos hecho esa factura perfecta. Eso es lo que ellos piden al final. Y el punto 3 nos sirve para comprobar la validez de un documento XML. ¿Qué es Chemifacto? Chemifacto viene de Chea y de Emi y Facto. Es una interfaz que estamos creando que permite el envío fácil de facturas desde un software de facturación a las distintas agencias tributarias. Tomando como referencia TicketBuy, que TicketBuy lo vamos a hacer, lo vamos a poner en prueba y para que funcione. De hecho ya lo hemos probado y está funcionando algunos tipos de facturas. Y tenemos como meta Verifacto, hacer lo mismo en el envío, pero para Verifacto. ¿Qué proporcionará Chemifacto? Pues los archivos XML comprobados según la norma del XSD. Después, la firma digital de dichos archivos. Un algoritmo CRC que se llama de comprobación para el código QR. Es que en el código QR al final hay que meter unas letras y números que lo que hacen es comprobar que el texto anterior esté correcto, parecido como a la letra del DNI o del NIF. ¿Bien? 4. El envío a la correspondiente administración tributaria, la recepción de los ficheros de validación enviados desde las distintas administraciones tributarias, desde Hacienda aquí para ver si están bien o están mal. Y lo más importante que estamos haciendo es un asistente para facilitar su utilización. La idea es que programadores de Access puedan utilizar estas herramientas, que además pensamos ponerlas muy baratitas para que todo el mundo la pueda tener, y que consiga de una forma fácil ayudar a ese programador para que no tenga todo este tipo de complicación a la hora de enviar esos XML bien conformados a la agencia tributaria. Y ya está, eso es todo. Dejo ahora hablando a... Emilio ha pagado su deuda, dijo que daba una charla y la ha dado. Ya sobrevivido. Ya sobrevivido. Y nos ha perdido el producto. Yo
final, con el tiempo que me han dado, pues voy a hablar muy poquito de clases. En realidad la idea me viene en una de estas charlas que hacemos mensuales, pues al final acabamos charlando sobre qué queremos, qué charlas podemos hacer, y alguien dijo, pues vamos a hablar dar una charla más sobre clases. Y entonces, si hemos dado un montón de charlas sobre clases, y todavía hay mucha gente que se ha resistido a usar clases. Y alguien fue y dijo, no, lo que hace falta es un ejemplo de algo que sea útil hacerlo realmente con clases, que sea más fácil hacerlo con clases que hacerlo directamente con módulos estándar. Y cuando estábamos preparando el XML, o sea, sacar los XML para el Verifactu, digo, joder, este es un gran ejemplo de cómo con las clases se pueden hacer cosas que con módulos son mucho más difíciles. Son unas clases pequeñitas y que tienen de todo. Tienen eventos inicialice, tienen procedimientos property, tienen instancias de clases que contienen clases. Una cosa muy pequeñita. Entonces era un ejemplo muy práctico de cómo hacerlo. Y no os acabé hablando pues, en alguna revisión de estas online, porque hoy prácticamente no va a decir. Hoy casi me voy a quedar en las ventajas de utilizar clases para crear los XML. ¿Por qué utilizar módulos de clases para crear XML? Los XML, los XML tienen, o sea, están organizados en nodos, en objetos. Nosotros podemos, siguiendo las instrucciones de un archivo XSD, podemos crear unas clases que cada clase emule a un nodo concreto de ese XML. Y acabo teniendo una estructura que es parecidísima. XML contiene nodos que contienen otros nodos. Los nodos son objetos. ¿Y qué son las clases? Las clases son el plano de los objetos. Entonces, con las clases creamos objetos que son equivalentes a esos nodos que hemos definido. Y luego, siguiendo las instrucciones del archivo XSD, podemos crear módulos de clase que acaban replicando la estructura del XML. Lo vamos a ver. Y esa estructura nos va a ayudar a entender mejor el XML. Vamos a entender mejor el archivo XML final partiendo precisamente del uso de clases para generarlo. Lo vamos a entender mejor que explicando directamente. Fijaros ahí arriba. Estoy escribiendo módulos de clase, parto de un módulo de clase que he dimensionado y me van saliendo los hilos. ¿Veis la estructura? Registro de facturación. Dentro del registro de facturación tenemos periodo de liquidación. Dentro del periodo de liquidación tenemos ejercicio, periodo. Si os fijáis abajo es el XML. Y el XML de arriba prácticamente replica la estructura el módulo de clase replica la estructura del XML de abajo. Fijaros, por ejemplo, entonces son prácticamente idénticas la estructura del XML que la estructura de las clases que hemos ido creando. Entonces, la pregunta es, ¿son tan parecidas? ¿Por qué escribir clases en vez de escribir directamente el XML? Pues, eso es lo que trato de resolver ahora. Lo primero, el IntelliSense. El IntelliSense es una maravilla, ya lo sabemos, y las clases tienen el IntelliSense y XML no tiene IntelliSense. Entonces, cuando tú has creado las clases, después de crear las clases, cuando tú estás dentro de una determinada clase, le das el puntito y te van a salir todas las propiedades y métodos de la clase. Entonces, todos los miembros, ejercicio y periodo que veíamos antes, que parecían del periodo de liquidación, de esa raíz o de ese padre,
nos lo está mostrando el IntelliSense. Eso va más allá, porque las clases pueden hacer más cosas que los nodos del XML. En el nodo del XML tenemos que escribir texto. El XML es texto. En el nodo del XML le tenemos que dar un dato y lo tendríamos que convertir a texto. En nuestra clase, cuando tenemos la clase, lo que hacemos es, podemos transformar, podemos cambiar el formato de esos datos, podemos verificar, podemos hacer lo que queramos con la clase para que haga con el dato antes de llevarlo al XML. Podemos tener una fecha y pasarle el dato del formato fecha, y la fecha, la clase te lo transforma al formato fecha que tiene el XML, que las fechas no son iguales en todos los lenguajes. O podemos ponerle un número y el XSD nos está diciendo que el XML va a admitir números de 4 decimales nada más, y le podemos meter, por ejemplo, estamos tablas muy normales, estamos trabajando con 4 tablas que te salen todos los decimales del mundo, y en vez de hacer la transformación del dato cuando la vamos a meter en el XML, lo hacemos directamente en la clase, y al hacer la clase decimos, no, vamos a formatear esto a 4 decimales. O sea, esas cosas y las que queramos. Un DNI, pues un DNI dentro de la misma clase podemos, aparte de poner las restricciones que le pone el XSD a ese campo XML, podemos decirle, no, y además vas a verificar que la letra del NIF es correcta. O sea, podemos tunearlo como queramos. Luego, la dificultad para escribir directamente el XML es que el XSD no está escrito secuencialmente, como está escrito el XML. Entonces, si tú te pones a escribir el XML directamente, te vas a encontrar, esto de abajo es el XSD. Entonces te vas a encontrar con que tenemos, por ejemplo, el complex type de cabecera, y dentro del complex type de cabecera tenemos un elemento nani que se llama id de versión. id de versión es solo un elemento simple, pero luego obligado de versión es un elemento complejo. Y tú estás escribiendo el XML siguiendo estas instrucciones y tienes que buscar por todo el XSD, buscar el elemento persona jurídica, física, tal, type, que es el que tienes que buscar, y cuando llegas a él te encuentras que tienes otros elementos, y entonces tienes que ir para arriba, para abajo, te vuelves un poquitín loco. En cambio con las clases no es así, porque con las clases tú vas siguiendo, para generar la clase, tú vas a seguir siguiendo la instrucción que te va a decir, o sea, vas definiendo las distintas clases, y luego ya cuando las juntas todas, sin compilar, cuando vayas compilando no te va a funcionar, pero cuando compiles todo, las distintas clases se van a llevar a unas otras y tú vas a haber seguido el orden que te dé la gana porque te va a funcionar. ¿Cómo usamos un XSD? El XSD es un archivo de especificación de datos, un archivo de definición de datos con una especificación de XML. Muy esquemáticamente define los nodos del XML y el tipo de datos de cada uno de ellos. Nos encontramos con tipos de datos simples y tipos de datos complejos. Simple type y complex type. Y los últimos, los tipos de datos complejos, son los que hacen referencia a otros tipos de datos que pueden ser simples o complejos. Ahora lo vamos a ver. Aparte de esto encontramos tipos básicos que están definidos por el consorcio VC3 o V3C y, por ejemplo, date, que los tenemos que tratar como si los hubiera definido el XSD si se usa, porque no van a coincidir con el formato de que nos proporcionamos. Por ejemplo, si decimos date, el date de V3C no es el date de ACES. Hace falta, cuando se está diciendo datos, está diciendo es en este formato concreto de fecha. Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta. Y luego, para los tipos simples, V3C indica una serie de restricciones o facetas que definen las características del tipo. Por ejemplo, es un campo numérico con dos decimales. Es un
campo string hasta 40 caracteres. Es un campo fecha en este formato concreto. Esas son las restricciones. Por ejemplo, simple type. Hemos dicho que tenemos complex type y simplex type. Para los tipos simples se indica una serie de restricciones, llamadas también facetas, que definen las características del tipo. Esto es un simple type, o sea, no hay más. Lo que pasa es que hay muchos. En un XSL hay muchos, pero cuando define un simple type, te viene el nombre, te viene la documentación, que es una explicación, y luego te dice restricción, es un string de 9 espacios y que tiene que cumplir con un patrón concreto de expresión regular. Y esto es la definición del tipo simple. Y lo bueno es que esas restricciones no se las puede inventar el que está creando el XSD. Esas restricciones son un catálogo de restricciones que vienen definidas por el profesor V3C, que dice restricciones pueden ser esta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener una función, en el caso del módulo de clase, que se coja esas restricciones, las tienes preparaditas, a ver si ese tipo de dato, cuando metemos el valor, cumple, o sea, le decimos qué restricciones indica el tipo simple para ese tipo de dato, y cuando metemos el valor, vemos si cumple con esas restricciones. Me has metido una cadena que no tiene, que tiene más o menos de 9 caracteres. No me vale, porque me está diciendo que la longitud es 9. O una cadena que todos son menos. Tampoco me vale, porque la extensión regular no me va a dejar que metas todo el hecho de números, no todo el número. Entonces, estos son los tipos simples, sencillamente los tipos simples, las restricciones. Es lo que hay que tener en cuenta. Y las restricciones, como las tenemos en un catálogo cerrado que ha definido V3C, pues las podemos tener todas nuestras. El complex type. El complex type, en realidad, la definición del complex type es más sencillo, porque lo que te hace es, te dice el nombre, podría tener documentación también, y te va diciendo otros tipos de datos que pueden ser simples o complejos. Pues mi presentador, pues type me parece que era un dato simple, está definido en otro lugar, y en esta presentación hace referencia a otro dato simple, pero podría hacer referencia a un dato complejo. Además, no es tan sencillo el XSD. El XSD tiene muchas pejequeras que dan un poquitín de lata. Ya. Haberme dado más tiempo. Me están diciendo que 5 minutos. Entonces, tiene una serie de indicaciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer, una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el XSD. Por ejemplo, en este caso te pone secuencia. ¿Os fijáis? Secuencia y pone 2 elementos, y esos 2 elementos están entre las etiquetas secuencia. ¿Qué quiere decir secuencia? Pues que sencillamente esos elementos, el XML, tienen que ir en ese orden. No es tan habitual que sea secuencia. Dentro de un tipo, pueden estar muchas veces sin que sean en ese orden. Bien, tenemos el XSD. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a las clases? ¿Por qué digo que es fácil trabajar con los XML o pasar del XSD al XML utilizando clases? Vamos a ver en cada caso. Simple type y complex type. Nosotros vamos a empezar creando los simple type. ¿Por qué? Porque lo normal es que luego los complex type hagan referencia a esos simple type. Entonces esto tenemos adelantado. Vamos a crear tanto del uno como del otro. Para cada tipo de datos definido en el XSD vamos a crear una clase con el mismo nombre si podemos. Digo si podemos porque me he encontrado con que en algunos XSD te pone, en la definición del tipo, te ponen caracteres que access lo admite. Entonces, pues le llamaremos del mismo nombre y si no de un nombre parecido para aclararnos y que sea posible. Nos contaba con las restricciones, como es un catálogo
existente y es cerrado, pues yo me he creado un módulo de clase. Podría haber valido una función, y a lo mejor esto era más eficiente una función, pero habría que poder pasarle un montón de parámetros opcionales y a mí me ha parecido más cómodo, igual menos eficiente desde el punto de vista del rendimiento de la aplicación, pero mucho más eficiente desde el punto de vista del trabajo, que es mucho más cómodo pasarle los parámetros a una clase que un montón de miles de parámetros a una función. Entonces he preparado ese módulo, perdón, esa clase con las restricciones que obviamente vamos a meter en cada tipo para que cuando metamos el valor vea si cumple esas restricciones. Y además, no lo voy a explicar aquí cómo está hecho, pero es un truco sencillísimo. A esas clases les cambio una propiedad que está oculta, para lo cual hay que convertir la clase en un archivo de texto, editar, volverla a importar para que tenga un valor predeterminado, que en este caso es value, que es el que voy a utilizar en todas las clases. O sea, en vez de decir mi clase value es igual a tal, le digo mi clase es igual a tal y es exactamente lo que es el valor predeterminado. Entonces, teniendo creamos una clase de tipo simple. ¿Cómo la creamos? La parte de arriba es el XSD, que me lo copio para más facilidad a la clase con comentarios, para ir trasladando directamente de la clase del XSD a la clase. Empezamos la documentación es simplemente un comentario, en este caso lo he puesto muchas veces, no lo pongo, y en el evento inicialice, para los que no conozcáis los módulos de clase, os aconsejo que los vayáis conociendo, cada vez hay más gente que se viene al camino de la luz. El evento inicialice de la clase, las clases tienen un evento inicialice y un evento terminal. Es cuando construyes, se traduce cuando construyes la clase y cuando destruyes la clase. El evento inicialice equivale al evento load de un formulario o open. Y el terminante pues al evento load o close. Entonces, ese es el momento donde iniciamos variables y en el otro, en el terminante, las tasamos. Todas las clases, todos los módulos de clase, tú quieres un modelo de clase y por defecto vas a tener clase inicialice y clase terminante. Pues en el evento inicialice aprovechamos para meter las restricciones. Definimos la restricción restrict como una nueva XSD de restricción. Estamos creando una instancia de restricciones que es una clase. Estamos creando una instancia dentro de otra clase. O sea, es algo muy típico, muy característico. Y le pasamos las restricciones, pues en este caso, base, length, pattern, toda la lista toda esa lista. Expresión regular. No. Expresión regular. Toda la lista de la expresión regular. Entonces eso se lo pasamos con el strict, que lo hemos definido al principio pues como un XSD de restricción, y esto lo hacemos en la clase, en el inicialice clase. Y luego hay más cosas, pero pocas más, cada clase va a tener muy pocas cosas. Pero también para los que no conozcáis los módulos de clase, saber que es muy característico, pero los módulos de clase tengan procedimientos propios. ¿Qué son los procedimientos propios? Pues son procedimientos que tratan propiedades. Pensar en las propiedades, decimos normalmente, una variable pública se comporta como una propiedad, y lo sabemos todos. Entonces, el formulario variable pública tal, que es como una propiedad. Bueno, pues lo hacemos normalmente. Pero en este caso lo que hacemos es al contrario, ¿no? Decimos, creamos un evento que es la propiedad. ¿Cómo se comporta esto? Pues como si fuera una variable con eventos, con dos eventos. El evento let y el evento get. Cuando tú le das valor a esa propiedad, salta el evento get. Cuando tú lees el valor de esa propiedad, salta el evento get. Esto es muy característico de las clases, aunque
sepáis que esas propiedades, las propiedades, los eventos, los procedimientos property se pueden utilizar también en el. Bien, pues tenemos el procedimiento let de value, o sea, de la propiedad de value, del procedimiento let, o sea, cuando le damos valor a value, que no tenemos por qué dar directamente porque ya lo hemos dicho, que es el valor para determinar la clase. Cuando decimos mi clase es igual a 5, pues se va a saltar el procedimiento let porque hemos preparado para que value sea el valor predeterminado de la clase. Entonces, en el evento let, cuando damos valor a value, entonces lo que hacemos es cogemos la restricción y le decimos value es igual a new value, que es el parámetro que nos ha llegado al meter el valor. Lo hemos pasado a la clase, perdón, al objeto, que es un objeto strict, y ahí evaluamos si se cumplen con las restricciones que le hemos dado. Y si no se cumplen, pues te da un error. Y te lo da ahí. No hay que esperar a finalizar el XML y te diga, hay un error de conversión, o sea, hay un error que no se admite no sé qué. Y dices, ¿dónde coño me ha dado el error? ¿Qué es lo que pasa con el XML? Que no le acaba. Sí, aquí te lo da. Cuando tú metes el dato aquí te da ese error. Entonces, si os fijáis, es sencillísimo. Lo demás que tiene la clase esta, nada más es el evento terminante. Matamos las variables públicas que hemos definido, matamos los objetos que hemos definido el inicialmente, en este caso string, y luego tengo también otra clase que me inventé cuando no tenía ni idea de XML, y como sigo sin tener mucha idea de XML, pues la sigo usando, es para devolver el valor XML, la línea XML con sus etiquetas que se corresponden a este valor. Bueno, no. Toca la pastilla. Y el tiempo también. Bien, comento aquí el evento property. En este evento property pues es el sitio donde podemos enriquecer nuestra. También podemos hacerlo en el property, es el sitio donde podemos enriquecer nuestra clase. Podemos decir, es aquí donde podemos meter. Mira, me has metido antes de mandarlo a restrict o después de mandarlo a restrict. El restrict me dice ese if que hemos mandado, me dice, vale, cumple con la expresión regular. Pero la letra que me has puesto es la correcta. Pues todos tenemos por ahí funciones para calcular la letra del if, pues la podríamos poner aquí. O le podemos poner lo que podamos. O sea, lo podemos enriquecer en este caso. Lo que me rinde. El complex type todavía es más fácil de trasladar a las clases, porque se supone que ya hemos definido todos los simples type. Entonces, lo que hacemos es nada más en el complex type dimensionamos los objetos que son las clases que se corresponden con los tipos que están aquí. Detalle desglose. El complex type, el detalle de desglose dice que el type es detalle de desglose, pues el tipo de detalle de desglose en realidad, nosotros decimos detalle de desglose al detalle tipo, o sea, decimos dim al detalle tipo. No tiene restricciones, las restricciones las tiene en los elementos simples, pero nos encontramos con que hay por aquí pistas, por ejemplo el max occurs, hay max occurs, min occurs, y hay una serie de pistas que nos dan detalles sobre otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, max occurs 10 quiere decir que pueden darse hasta 10 elementos de detalle desglose. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que ir pensando en una colección e implementar un método para añadir libros a esa colección. No es demasiado complicado. Entonces, por cada tipo de contenido, en un complex type haremos nuestra clase un dim as min. ¿Me he puesto? Así. Bueno, este es la definición. Public representar as new type, public tal as new type. Eso es lo que tenemos que hacer en el complex type, porque el comportamiento de esos tipos ya lo hemos definido, o bien con otro complex type que será parecido, o con el simple type.
Conclusión. Utilizando clases podemos manejar los archivos XML de una forma intuitiva y muy eficaz. Y crear las clases puede ser monótono, porque son muchos los tipos, cada tipo es una clase, está el copia-pega, y puede ser trabajoso, pero no es nada complicado, no nos volvemos locos. Cogemos el XSD y vamos repasando. Empezamos por los simples tipos, que estaban ordenados, los simples tipos van al final, vamos por los simples tipos, vamos transformando, copiando cada simple tipo en una clase y después vamos a la arriba y vamos copiando los complex type, cada complex type en una clase. Y ya está todo, ya todo funciona. Pero es que además los archivos XSD tienen una estructura XML. ¿Qué significa esto? Pues significa que ese archivo XSD, como cualquier XML, podemos leerlos e interpretarlos desde VBA. ¿Y qué significa esto? Pues que podemos hacer algo así. Y acabo. O sea, le he dicho que coja un archivo XSD concreto y que nos vuelve las clases XSD. Lo he estado probando, ¿eh? Vale. Así todo, le ha dicho que se ha generado. Estas son las clases que se han generado, ahora en un instante. ¿Cómo? Leyendo el XSD. ¿Cómo lo he leído? Pues como se lee un XSD, o sea, he leído, pues, se lee un XML, he ido buscando los distintos elementos y los he transformado en la clase. Claro, es que casi todas las clases siguen siendo muy pequeñas. Luego no tenemos nada más que importar las clases y ya las tenemos en nuestra aplicación. Esto es un facilito, es para presumir un poco de las cosas que hay. Pero la idea, la que quiero transmitir, es de que de forma rutinaria se puede copiar. Si se puede copiar directamente de aplicaciones, lo podemos copiar nosotros. Y el próximo día, si me den más tiempo, hablaré de clases.